Muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo haciendo este TikTok para llevarle la información de buenas nuevas para todo aquel que quiera recibirlo y aquel que bien le parezca lo comparta. Vamos a darle información del capítulo 2 de Corintios. Una información que nos trae la sabiduría para nuestra mente y nuestro corazón. Esperemos de que sea de gran beneficio para todos nosotros. Vamos a empezar a leerle el versículo 1 al 16. Y dice así: Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesús y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La humildad que lo caracterizaba a Pablo era tan grande, pero en su palabra estaba la verdad y el camino para podernos guiar en este mundo. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de ninguna sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios, y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece, que se termina, en otras palabras. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, y la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para vuestra gloria. Oiga, de lo oculto, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por ignorancia lo crucificamos, y por ignorancia nos estamos condenando. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 9, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Óiganlo bien. Nadie puede saber nada de sí, más solo el espíritu. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero en los hombres naturales, pero el hombre maduro, natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El cambio, el espiritual juzga. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cosas tan maravillosas que nos hablan. Y nosotros aún no hemos entendido, a pesar de que la enseñanza se nos está poniendo en bandeja de plata, para que nosotros conozcamos el camino. Y nosotros seguimos en la ignorancia, pecando por ignorancia y condenándonos por ignorancia. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos de saber orar al Padre que esté en secreto, para que el Padre que esté en secreto nos recompense en público. Solo imagínese lo que dice el versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, nosotros tenemos que ser definidos. Nosotros tenemos que trabajar profundamente para nosotros, transformar la carne para que lo divino, el Espíritu, viva en nosotros para que nosotros seamos el camino, la verdad y la vida. Como dice la Sagrada Escritura, nadie llega al Padre si no es por mí. Si nosotros no nos acordamos de nuestro Padre, si nosotros no nos acordamos de nosotros, nunca nos escuchará el Padre. Antes de criticar a nuestro hermano, critiquemos a nosotros, para que le demos espacio al Padre que está en secreto, se manifieste y nos dé el aspecto espiritual físicamente. Muy buenas noches y que esta enseñanza sea de gran utilidad para todos nosotros.